Quali, amigos del cake. Fanny, ¿y entonces qué vamos a ver hoy? Los tipos de correlación, bueno, correlación de Pearson y de Spearman. Venga. Bueno, vamos a empezar con la correlación de Pearson. Para empezar, pues vamos a definir qué es una correlación y la correlación es una medida de la relación lineal entre variables cuantitativas continuas, ya sea X o Y. Y pues esta nos sirve para saber si dos variables están correlacionadas, es decir, si varían conjuntamente. Bueno, ¿a qué se refiere que si varían conjuntamente? Es que van a tener una asociación o una covariación lineal y pues para esto utilizamos la línea de regresión o línea de mejor ajuste, en donde pues vamos a ver que los diferentes datos que tengamos mediante una dispersión pues van a formar una línea recta. Y hay distintos coeficientes de correlación lineal dependiendo del tipo de variable. Por ejemplo, para variables cuantitativas está R de Pearson, para variables ordinales Rho de Spearman o Tau de Kendall. Pero pues solamente nos vamos a especificar en las primeras dos. Ahora, el coeficiente de correlación de Pearson, pues, ¿qué es? Se basa en medir la fuerza o grado de asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas, siempre y cuando tengan una distribución normal bivariada conjunta. ¿Qué significa? Que, bueno, como analizamos dos variables, estas dos van a tener que tener una distribución normal. Es una de las principales características. Y pues aquí podemos ver la fórmula en la que vamos a utilizar la covarianza, tanto de y además para analizar este coeficiente, pues vamos a medir igual las desviaciones estándar de nuestras variables. Esta es como la fórmula sintetizada y esta es la amplia. ¿Cuáles son las características del coeficiente de correlación de Pearson? Pues que esta medida o índice puede variar entre -1 y +1 y ambos extremos indican correlaciones perfectas, negativas y positivas respectivamente. Cuando R adquiere un valor de 0 indica que no existe relación lineal entre las dos variables y si puede haber dos tipos de correlaciones, ya sea positivas o negativas. Cuando es positiva, pues indica que varían en el mismo sentido y si es una correlación negativa, varían en sentidos opuestos. Aquí, por ejemplo, podemos ver la relación entre el valor y el signo. En medio, pues tenemos un R de 0. Cuando es positivo, pues va hacia arriba y cuando es negativo, hacia abajo. O sea que varían negativamente o positivamente. Fíjate que hay una palabra ahí, Fanny, que a mí me gusta más, que es que sea directamente proporcional, en el caso del que es el +1, o que sea indirectamente Directamente proporcional, proporcional. ¿no? Entonces, Sí. esas palabritas pueden ayudarnos más, ¿no? O no haber asociación lineal. Vale, sí. Entonces aquí, R bueno, de 0 no significa que no haya asociación, sino que no hay una asociación o correlación lineal. lineal. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Sí, y bueno, retomando esto, si va hacia arriba, pues fluyen directamente proporcionales y aquí indirectamente proporcionales. ¿Y cómo podemos interpretar a R? Pues nos da como en sí mismo es una medida del tamaño del efecto y encontré esta bibliografía en el que podemos ver que hay una correlación diferenciable cuando R es menor a 0.1, el valor absoluto, ya sea positivo o negativo. Una correlación baja cuando R se encuentra entre 0.1 o 0.3. Una correlación mediana, 0.3. El valor de R se encuentra entre 0.3 y 0.5 y correlación fuerte o alta mayor a 0.5. Bueno, ya si tenemos más cercano a 1, pues sería como la correlación perfecta. Y los supuestos para este estadístico Ojo, es que... ojo, Fanny. Fanny, mucho ojo, que esto lo propuso Pearson inicialmente en The Grammar of Science, pero que somos nosotros los que en la clínica podríamos darle el qué tanto se asocia uno con otro. ¿Ok? Esto lo hizo Pearson para explicárselo a la reina, que fue la que le pidió este método de clasificación. Pero no necesariamente puede ser interpretado, sí puede tener otras interpretaciones, ¿sí? Dependiendo de la clínica. ¿Sale? Sí.
Y bueno, los supuestos, como les mencionaba, tienen que ser variables cuantitativas, tienen que tener una distribución normal y pues obvio que exista una relación de tipo lineal entre las variables. Si no existe, pues no se hace esta correlación. Exacto. Entonces, hay ocasiones en donde las variables son igualitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el peso y la talla en los adultos. No hay una asociación directa porque no hay incremento, ¿sí? Porque no hay un incremento de una sobre otra. Y eso no significa que no se asocien, ¿sí? Entonces, es muy importante la linealidad dentro de estas circunstancias. Es decir, que entre más crezca una, más crezca la otra. ¿Ok? Entonces, eso tiene que quedar muy, muy claro. Claro. Sí. Bueno, es como les decía que el coeficiente de correlación no implica causalidad, ¿no? Es decir, con el coeficiente de correlación se puede concluir que existe esta tendencia lineal entre las dos variables, pero no se puede decir que el cambio en tal causa el cambio en la otra variable. Buenísimo. Sí. Y bueno, para finalmente explicar todo, la correlación de Spearman, pues se ha detectado igual un coeficiente de determinación en donde se utiliza para ofrecer una idea más detallada de la magnitud de esta relación y se define como el cuadrado del coeficiente de correlación, dadas las dos variables que se han estudiado, r al cuadrado de xy. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, R cuadrada ya nos permite dar una dimensión un poquito más desde el punto de vista porcentual. Entonces, R cuadrada, desde el punto de vista porcentual, ya me permite decir qué tanto se asocia una variable con el otro. La otra, exacto. Y la puedo decir qué asociación hay desde el punto de vista de porcentajes, ¿no? O sea, qué tanto se asocia en porcentaje. Entonces, no le hagan caso a una R simple, sino cuando estén pensando en la clínica, piensen en un coeficiente de determinación y lo piensen en porcentaje, ¿sale? Para no dejarse engañar. Muy bien. Aquí les pongo un ejemplo, no es muy médico, pero para que entendamos la proporción de cómo podemos pasarlo a porcentaje. Por ejemplo, si obtenemos un coeficiente de correlación de 0.8, pues si lo elevamos al cuadrado para tener el coeficiente de determinación, obtenemos 0.64. ¿Esto qué quiere decir? Que un 64% del rendimiento académico es debido a la inteligencia, o que la inteligencia y el rendimiento académico comparten un 64% de elementos. Lo que es lo mismo, tanto la inteligencia como el rendimiento ponen en juego un 64% de habilidades comunes. Buenísimo. Y bueno, simplemente no nos tenemos que quedar como que con ese valor R y allí que podemos darle significancia mediante pruebas de hipótesis. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson calculado a partir de es calculado a partir de un conjunto de datos y por tanto pues va a variar en función de la muestra que se seleccione. Bueno, el principal objetivo pues es averiguar si existe esta relación entre dos variables cuantitativas a partir de la población que se escogió y desde ahí de que se tomó la muestra. Entonces, para designar el coeficiente de correlación de la población, pues lo conocemos con la letra griega ρ. Ro. Exacto. Entonces, nosotros vamos a implementar un contraste de hipótesis de interés y va a tratar de establecer si el coeficiente de correlación lineal de Pearson poblacional es o no significativamente distinto de cero. Por lo tanto, tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula en donde ρ es igual a cero y la hipótesis alternativa donde ρ es diferente de cero. Entonces, pues ¿y por qué cero? ¿Por qué ρ de cero, Felipe? ¿Qué es lo que quiere decir una ρ de cero? Rachel. Sí, Felipe. No, ahora. Felipe, Rachel, los dos. ¿Que es directamente proporcional? No, cero. Que Cero, no es, ρ de que cero. no es, que no hay correlación. Que no hay asociación, que no hay correlación entre uno y otro, o que la correlación es de cero. O sea, no se correlaciona, no es que no hay linealidad, ¿sí? Y ya habíamos dicho que no significa que correlación no es sinónimo de asociación, ¿no? Correlación quiere decir que hay una tendencia lineal, ya sea positiva, que entre más peso tenga, más talla exista, o negativa,
que entre más hemoglobina, menos frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero si es de cero, no significa nada. No significa que no hay una asociación, que no hay una correlación, ¿sale? Entonces, esa es la hipótesis nula y la hipótesis alterna de la correlación. Venga. Exacto, y bueno, y partiendo de eso, dependiendo de qué queremos demostrar, si existe una correlación entre nuestras variables, pues elegimos la hipótesis. Y para esto hay un estadístico que se utiliza para evaluar la correlación lineal, que es el estadístico de contraste igual a ρ por la raíz cuadrada de n menos 2 entre la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrada. Si se dan cuenta aquí, el n menos 2 expresa los grados de libertad que se utilizan en la TD Student. Entonces, como les mencionaba, uno de los requisitos importantes es que estas variables tengan distribución normal, y cuando tenemos distribución normal utilizamos la prueba TD Student. Y con esto pues vamos a validar, bueno, sí, la hipótesis que escojamos, la nula o la alternativa. Si queremos que haya correlación o si no queremos que, bueno, no es que queramos, ¿no? Si demostramos que no hay correlación. Súper. Y bueno. Y se acuerdan de la historia, ¿no? Entonces, Pearson era el maestro de todos. Y entonces de repente llega alguien que es un psicólogo, ¿no? Que es el doctor Spearman, ¿sí? Entonces, ahora Spearman hace una modificación al análisis inicial de Pearson y lo modifica para variables que son de libre distribución, ¿sí? Seguimos, Stephanie. Exacto, para libre distribución o para ordinales también. Entonces, el coeficiente de correlación de Spearman es un coeficiente no paramétrico, que es alternativo al coeficiente de correlación cuando no se cumplen los supuestos que les mencioné. ¿Qué son los supuestos de normalidad? Exacto. Entonces aquí no se tiene que cumplir con una distribución normal y se utilizan rangos. También se conoce esta prueba como prueba de correlación de rangos, porque los datos que tengamos los vamos a convertir a rangos para probar la asociación entre estas dos variables. Y pues entonces, se comienza. quiere decir que todas las variables pueden convertirse en rangos. Voy a poner un ejemplo. Edad. Puedo tener edad de 1 a 5 años, de 5 a 10, o puedo tener edades de 0 a 1 años, de 1 a 2, de 2 a 3. Pero son esos rangos, es decir, la variable cuantitativa se convierte a ordinal. La variable cuantitativa de distribución normal se convierte totalmente a ordinal. Entonces, Spearman es para dos variables ordinales, ¿sí? Exacto. Y dice, bueno, nos recomiendan que empecemos este análisis haciendo un diagrama de dispersión para ver cómo se comportan estos datos. Y así pues, el coeficiente se abrevia como RS, bueno, ROS, y R no lo tenemos que confundir con la desviación estándar, o sea, se puso en honor al nombre de Spearman. Pues los supuestos, bueno, aquí los datos pareados son de una muestra aleatoria simple, deben de convertirse esos datos a rangos, o sea, ya sea que sean en rangos o nosotros los podemos convertir, y pues no hay ningún requisito de distribución normal para ninguna población. Y entonces puedes meter de chile, de mole y manteca siempre y cuando cumplas el requisito de linealidad. Siempre y cuando se cumpla el requisito de linealidad. Muy bien. Y pues esta es la fórmula. Igual vemos que tenemos las dos variables, XY, XY, pero en rangos y multiplicados por n, que es el número de pares de datos muestrales. Esta fórmula es como la amplia y esta es la simplificada. Cuando ya convertimos nuestros datos en rangos y vemos que no hay empates para la primera variable y no hay empates para la segunda, pues entonces se toma esta fórmula. Simplificado. Simplificada, exacto. ¿Y cuáles son las ventajas de usar esta correlación de Spearman? Pues que se puede usar con datos pareados que sean rangos o que se puedan convertir en rangos, que el método de correlación de rangos no requiere una distribución normal y que se puede para detectar algunas relaciones que no son lineales, no todas. Y bueno, aquí les puse un diagrama en el que nos preguntan, o sea,
Los n pares de datos se dan en forma de rango, sí o no, dependiendo, pues vamos tomando el camino hasta llegar a la fórmula. Aquí, por ejemplo, esta es la amplificada y esta es la simplificada. La simplificada cuando no tenemos empates entre nuestros rangos, bueno, nuestras variables, convirtiéndolos a rangos. Y pues al final, si está entre los valores críticos negativos y positivos, no se puede rechazar la hipótesis nula. Rho igual a 0 sin correlación, y si RS no está entre los valores críticos y negativos, se rechaza la hipótesis nula. Y listo. Sí. Buenísimo. Entonces, ahora ya podemos terminar de ver nuestros datos, ¿no? Entonces, lo que nos quedaba pendiente era estas variables donde yo quería buscar una correlación, ¿no? Entonces, ahora cuando yo intento buscar correlación, que no asociación, ¿verdad? Sino correlación, queda muy fácil, ¿no? Entonces, la correlación, cuando tengo datos que son cuantitativos con distribución normal, ¿qué análisis le correspondería? Felipe. Ok, le tocaría, ajá, Correlación de Pearson. Y entonces, ¿cuál sería el estadístico, estimado Chava? R cuadrado. No, el estadístico sería primero Rho, o sea, R, y para la interpretación lo tendría que hacer con R al cuadrado, que es el coeficiente de determinación. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, el estadístico es R, y la manera como yo le doy la relevancia clínica sería R al cuadrado, que nos da la expresión en porcentaje. Entonces, si yo quisiera explicárselo a un paciente, le tendría que explicar en R al cuadrado. Ahora, si la variable es cuantitativa y no tiene distribución normal, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar o qué hago? Relación de Spearman. Bravo. Entonces tengo dos opciones. Es cuantitativa y es de libre distribución. Tengo dos opciones. Opción 1, nada más hago Spearman sin ningún problema. Y tengo otra opción. ¿Cuál podría ser la otra opción? Fanny. Uno. El de Kendall, ¿no? Sí, no, pero la otra opción. Para correlación. La otra opción que yo puedo tener es que yo cree mis estratos. Yo creo estratos como de edad o niveles o rangos, ¿sí? Entonces de 5 a 10, de 10 a 15, yo los creo, o yo meto esta variable cuantitativa de libre distribución y la meto y a ver que Dios nos auxilie, ¿sí? Entonces, le ponemos, que Dios nos ayude, ¿no? Que la computadora piense cuáles son los rangos que van a meter, o yo puedo crear estos rangos. Y entonces, ahora sí, ¿qué análisis estadístico le corresponde? Felipe. O Rachel. Pues de Es el último que explicó Spearman. Buenísimo. Sí. ¿Y qué estadístico le correspondería? Le correspondía una R y una S abajo, ¿no? Ese sería como el estadístico que le corresponde, ¿ok? Y la verdad es que en realidad lo que más me ayuda es buscar los gráficos, ¿no? Entonces, los gráficos me puede dar 3 gráficos, 3 mediciones distintas a partir de este plano. Salvador, en el eje, perdón, Esthercita. Sí. En el eje de las
¿qué es lo que tengo que poner? Y desenlace, la variable independiente. Claro, bravo. La variable dependiente, lo que yo quiero predecir. Y en las X, estimadísimo Chava. Las variables independientes. Bravo. Ahora sí, estimadísimo Felipe, ¿qué te parecería si los datos tienen este tipo, si yo encuentro esta línea de aquí? ¿Qué es lo que dirías? Yo diría que es directamente proporcional. Bravo. Este es directamente proporcional. Rachel, ¿podrías darnos un ejemplo? ¿De directamente proporcional? Sí, con X y Y, haciendo una hipótesis y todo. Ay, Jesucristo, esto de, pues, no sé, podría ser la elevación de la glucosa con mayor consumo de comida. ¿Cuál sería la dependiente y cuál sería la cantidad? Ponle refrescos. El Ajá, consumo de refrescos. ¿Cuál sería la dependiente y cuál sería la independiente? La dependiente sería la cantidad de glucosa. Claro, entonces la cantidad de glucosa sería la dependiente, y Y la el número independiente de los de refrescos. La cantidad de refrescos. mililitros de chesco, Coca. ¿sí? Entonces, esta tiene que tener una característica. ¿Y cuáles serían las características que tiene que tener la variable glucosa, Fanny? Que tenga distribución normal. Bravo, bravo. Si quiero hacer una correlación de Pearson, la glucosa tiene que tener distribución normal y los mililitros de refresco. También. Y los mililitros de refresco también tienen que ser normal. Y ahora, ¿cómo dirías este estudio? ¿Cómo harías este estudio, Esther? ¿Cómo le dirías esto? ¿Qué título tendría este estudio? Incremento de... Sí, le pondrías el incremento del consumo de chesco. No. Relación, asociación de ingesta de refresco con elevación de la glucosa. Ok, pero habíamos dicho que la asociación la dejábamos para estas medidas de relevancia clínica. Okay. Entonces, la correlación. Claro, claro. Correlación del consumo de refresco con el consumo de glucosa. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿qué pasaría en este mismo escenario, pero si el mililitros de chesco no tuviera distribución normal, que fuera de libre distribución? Felipe, ¿qué harías? Uno de Spearman, no sé. Claro, ocuparíamos ahora la correlación de Spearman. Ahora, dime qué harías con ese de refrescos, con esos mililitros de refresco. Hay dos opciones. Los estratifico. Los puedes estratificar. ¿Cómo los estratificarías? En grupos de 500, 1 litro. Ok. Litro y medio. Sí, entonces primer estrato, segundo estrato, tercer estrato y cuarto estrato. Y entonces podríamos que el primer estrato es menos de 200 mililitros a la semana. Y el segundo estrato de 200 a 400 o a 500 a la semana. Tercer estrato de 500 a 1 litro. Y cuarto estrato, más de 1 litro. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es una opción. ¿Y cuál es la segunda opción, Rachel?
¿Cuál sería la segunda opción, Fanny? No sé, ponerla como en consumo bajo, moderado, alto. Ok, esa sería una. Esa sería la opción 1 de estratificación. Y la opción 2, Esther, ¿cuál sería? Usted dijo que los podíamos meter así como si fueran distribución normal para ver qué sale. Así es. Meter los datos crudos y persinarme. Me persino en el nombre del Padre, del Hijo, y hay Diosito Santo ahí que el SPSS me dé lo que él quiera, ¿no? Que el SPSS me dé el estrato que quiera, ¿no? Igual glucosa también lo puedo hacer en estratos. También puedo crear estos estratos de 1, de glucosa bajita, de glucosa desde el punto de vista clínico, ¿sí? 3. O meterlo como Diosito me diga, ¿no, chava? Y tiene los mismos sentidos. Entonces, ¿qué pasaría si esto fuera así? ¿Qué significaría esto, chava? Que es indirectamente proporcional, o sea que la glucosa baja con el aumento Bravo. del consumo de refresco, ¿no? ¿Y qué significaría, Esther, si fuera así? Que no hay ninguna correlación entre el desenlace que buscamos y Buenísimo. la variable estudiada. Buenísimo. Y si fuera así, estimada Rachel, creo que ya perdimos a Rachel. Fanny, si fuera así. Que son directamente proporcionales, que a mayor consumo de refresco, mayor concentración de glucosa. Bravo, 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 bravísimo. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Buenísimo. Bueno. Doctor, yo tengo una duda, perdón, rapidísimo. Claro. Cuando puso en el eje de las Y que podemos estratificar la glucosa, ¿debemos de hacerlo o la podemos dejar como la glucosa únicamente sin estratificar? Depende del clínico, depende de lo que quieras decir clínicamente. Ok, Si pero tú sí es quieres, válido entonces. sí, por ejemplo, el hacerlo por estratos lo hace más clínico. Hacer la Ok. estratificación lo hace mucho más clínico, ¿no? Muy O sea, bien. puedes encontrar una correlación, pero puedes empezar a decir, ¿sabes qué? Después de tantos mililitros, se asocia más a eventos graves, o sea, o a glucosa más acelerada. Sí, Entonces, depende de lo que hacerlo estemos por viendo. estratos ayuda muchísimo a la clínica. Yo Muy creo bien. que es mejor hacerlo por estratos. Sí, doctor. Gracias. ¿Sí? ¿Listos? Armandito, ¿sí? ¿Todo bien? Está fácil correlación, ¿no? Hay que leerle un poquito más. Muchas gracias. ¿Sí? Y entonces, Fanny, para que les digas a todos los demás, para la próxima clase les voy a hacer un pequeño examen, ¿no? Que se los voy a mandar a la misma hora para que lo podamos llevar a cabo, ¿no? Con una base de datos que tenemos ahí con Armando, ¿sale? Para que podamos hacer un examen general, ¿sale? Hacer práctico entonces, ¿no? Sí. ¿En SPS, doctor? Puede ser en SPSS o en Jamovi, depende, lo que ustedes quieran. Ah, ok. Vale. Sí, doctor. Gracias. 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 Nos vemos. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Bye bye.